Les voy a contar un poquito rápidamente qué hacemos en el FAB, ¿sí? Frente Animalista Verde es parte del partido Mejorar, ¿sí? Somos un grupo de jóvenes de Mejorar, bueno, algunos no tan jóvenes. Nos encargamos más que nada de lo que es defensa de los derechos de los animales y todo lo que tiene que ver con medidas de defensa del medio ambiente, pero desde un punto de vista más de libre mercado, ¿sí? Tenemos ahí en nuestra web, www.frenteanimalista.org.ar, un proyecto de ley muy interesante para lo que es los animalitos y pueden apoyarnos con su firma. También pueden ver la web, antes están nuestras propuestas, pueden enviarnos por mail sus sugerencias para el proyecto y otras propuestas, obviamente, son todas bien recibidas. Les voy a presentar a Luis Lehmann. Luis Lehmann es licenciado en Ciencias Políticas, tiene posgrados en Control y Gestión de Políticas Públicas, Economía Urbana, en Políticas, Proyectos y Gestión de la Universidad de Barcelona. Hace más de 10 años que está vinculado a la gestión pública y el ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Organismos Metropolitanos y en el Gobierno Nacional. Impulsó diversas mejoras en la gestión de residuos a partir de la economía circular y es autor del libro Economía Circular, el cambio cultural. Así que hoy vamos a estar hablando de economía circular y cómo esto nos puede ayudar a superar, mejorar la actividad económica post-crisis. Luis, todo tuyo, vos andá avisándome, yo voy poniéndote las diapos. Dale, buenísimo. Bueno, si querés ir primero a la Para presentación, Teresita. antes que Dale, yo nada, voy recogiendo las preguntas de buenas la tardes gente y a después todos. las pasamos al final. Dale, buenísimo. La idea es más o menos que en total esta conversación dure unos 55 minutos, de los cuales yo haré una introducción de unos 15, 20 minutos, así dejamos el resto para preguntas, ¿eh? Así que Dale. bueno, largamos con la charla, un poco contarles mi preocupación respecto de la crisis actual que estamos viviendo, esta crisis del que por otro lado, como toda crisis, y a pesar de que parece una frase hecha, la verdad que representa también al mismo tiempo una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para implementar. Esta no es la diapo, sino la que dice dos, la ¿La que primera. dice dos? Dale. Sí. Primero la ¿Esta? que dice uno, después la que dice dos. Eh, Como les decía, una oportunidad y me parece que una de las formas que tenemos de salir de esta crisis que nos toca, una crisis que está pegando muy fuerte en el ámbito de lo comercial, en la actividad económica, es a partir de la implementación de modelos económicos sustentables, ¿no? Y dentro de estos modelos económicos sustentables, la economía circular se presenta como uno de los paradigmas, uno de los nuevos paradigmas que impulsa la reconversión de la actividad económica, fomenta el desarrollo económico, por eso se llama economía circular, es decir, que tiene que haber procesos económicos y tiene que haber ganancias, tiene que haber beneficios, al mismo tiempo que se impulsa un desarrollo sustentable que evita la contaminación. Me gustaría primero contextualizar un poco esta situación que estamos hablando, esta crisis que estamos pasando. Digamos, el consenso mayoritario de los autores, si querés poner la próxima, la 2. No, Para que nos ordene de cualquier forma esto. No, esta no, ¿no? no, dice Estás número 2. ordenado. Sí, pero. El consenso de los eh, que no hablan de un cambio drástico en la sociedad es la anterior. La Decime porque se anterior. ordenó cualquiera, ¿eh? Bueno, ¿Esta? tranquilo, No. tranquilo. No hay problema. Las ordenado mal. Ya te digo, para que. ¿Esta? No. No, Igual, tampoco. las Es una guardé que en dice orden, ¿eh? tendencias post-COVID-19. Tendencias post-COVID, Aceleración de dale. tendencias. Aceleración de tendencias. Acá. Bueno, como les decía, es, digamos, el consenso de los autores digamos, escuchamos a Harari, digamos, y a todos los gurús, hablan que más bien que una ruptura, un cambio profundo de modelo, lo que se va a vivir es una aceleración de muchas tendencias que se viendo, ¿no?
En ese Claro, sentido, esto que les comentaba antes, ¿no? Esta crisis en la actividad económica impacta particularmente en todo lo que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que van a totalmente. eh, realmente a ver el impacto incluso de su actividad económica, no hoy, donde sus ventas han caído a niveles de un 20 y un 30%, O sino más. que la van a empezar a vivir al mes siguiente, ¿no? Tal vez la vienen hace 2 meses remando, aguantando, y la verdad es que siguen pagando sueldos, siguen pagando alquileres, y va a ser un mes después, cuando vean que apostaron a la resistencia, que no van a poder mantener, digamos, con la recaudación que tengan, con el producto de sus ventas, que puedan seguir bancando la actividad. Y esto, vuelvo al tema de que Seguro. de la aceleración de las tendencias. Esto ya se venía viendo previamente, digamos, un cambio de modelo de comercialización, la importancia de las plataformas digitales, la Totalmente. irrupción de, como por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre cambió la actividad económica y hoy Ujú. pareciera para muchos de nosotros que el comercio electrónico es fundamental, pero no más del 7 y 8% de la actividad económica pasa por, digamos, las plataformas del estilo Mercado Libre. Entonces, digamos, hay un universo muy grande, Sí, entre el 93 y el 92%, que no acceden a ningún tipo de herramienta de comercialización digital. De más está decir que si no toman un cambio rápido, si no producen una reconversión, van a quedar total y absolutamente fuera del mercado. Por eso la economía circular representa una oportunidad para, digamos, generar nuevos cambios, nuevos modelos de negocio que sean sustentables, que tengan obviamente ganancia, que no tengan impacto ambiental y al mismo tiempo que tengan una determinada nivel de dimensión social, ¿no? Que también es seguro. otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si querés pasar la próxima, ¿Qué tiene que decir? A ver, porque... digamos, ¿dónde estas, Hola, hola. tiene que decir cambios que se vislumbran? Cambios que se vislumbran. No sé si soy yo o sos vos. Para ver. Una que dice cambios que se vislumbran. Cambios que se dicen. Déjame ver porque encima... eh, No, esa no. nuevos empleos. Ya ahí la encuentro. Ahí está. Están todas ordenadas de cualquier forma. Eso me las guardé en orden, ¿eh? Y bueno, sí, son los versos del éxito. Obviamente Sí. en estas tendencias, digamos, obviamente va a haber un montón de cambios y esta crisis va a obligar a repensar prácticamente todas las actividades. Podemos inferir que en todo lo que tiene que ver con la digitalización va a haber un crecimiento exponencial, cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Seguramente no todo se va a poder hacer vía teletrabajo, se estima que aproximadamente entre un 25 y un 35% se va a poder orientar por esa metodología de trabajo, pero va a haber muchos cambios, digo, ya desde antes estaba medido que la jornada laboral de 5 días con 8 o 9 horas de trabajo, cuando el rendimiento promedio de una persona es de 5 horas. aproximadamente 2 horas 20, Ah, la mira. verdad que no tiene ningún sentido tener encerrado a una persona, digamos, con prácticamente el 75% de la jornada que no es productiva. Ujú. Otro de los sectores en los cuales va a haber un crecimiento muy importante es el de la telemedicina. La verdad que es un sector que ya estaba previamente muy desarrollado, pero que Sí, chocaba contra barreras culturales. Seguramente el último año muchos de nosotros nos sorprendimos que principalmente a partir de la medicina prepaga empezaba todo lo que tenía que ver con los turnos digitales, con la posibilidad de ver un médico, ¿no? A través de la pantalla del celular y muchísimas otras técnicas
cuyo obstáculo de acceso van a caer, ¿no? De hecho, Claro. todos conocemos las experiencias que hubo se pudo operar de una costa a la otra de los Estados Unidos. Otra también de los campos que va a haber un impacto muy grande es el de la educación, ¿no? En la educación, creo que todos estamos viviendo como una suerte de era dorada, ¿no? La posibilidad de que nos brindan herramientas como el Zoom, que si bien aparece, ya se está transformando en el día 55 de cuarentena, es casi una pesadilla, pero la verdad que nos permite, yo esta semana he participado de charlas vía Zoom en España y en Sí. Colombia, lo que en cierta manera pasa mucho todo lo que tiene que ver con el acceso a ideas, ¿no? Sin la necesidad de tener que ir a un lugar fijo. Por otro lado, también en otras franjas etarias, en la educación infantil, en mi caso tengo una nena de 6 años que empezó en marzo clases de inglés y la verdad que hoy las clases se hacen vía Zoom y incluso son mucho más participativas de lo que eran estando en clase. Desde ya que hay un Sí. factor de intercambio Tecnológico social también. que, Mm, que un poco se pierde, ¿no? En la falta de la sí. interacción cara a cara, pero bueno, es parte también de un aprendizaje y tendrá que haber algún nivel intermedio de participación entre lo digital y lo presencial. Sí. Sí, igual Desde también ya tenemos en todo lo una que barrera tiene que ver con la... tecnológica, no, no todos tienen acceso a una computadora, una conexión de banda ancha, etcétera, ¿no? Tenemos ese problema. No, no, bueno, estás realmente tocando un punto bastante importante, hasta incluso con supuestas bandas anchas, la verdad que los niveles de conexión dejan bastante que Sí, desear, ¿no? Lo que les iba a comentar también en todo lo que tiene que ver con la movilidad, va a haber un impacto terrible que todavía no sé si tomamos conciencia. En principio, el cierre de todas las fronteras nacionales, incluso provinciales, y hemos visto casos de municipios que no permiten ingreso de personas ya no de otra provincia, sino de otro municipio, sí, ¿no? sí, Avenidas que antes funcionaban de vías de comunicación, hoy son fronteras. Eso por un lado. Después todo lo que tenga que ver con los viajes al exterior, ¿no? Se va a disminuir muchísimo, se van a incrementar los costos, hasta que no se encuentre la vacuna, si es que en algún momento hay una vacuna, o se adquiere, digamos, esta inmunidad. inmunidad Bien. de rebaño, va Sí, a ser muy difícil que los flujos, el turismo que había adquirido tanta relevancia a nivel mundial, pueda adquirir, digamos, niveles como los que habíamos visto previo a la crisis. Y después también, relacionado a las ciudades, hubo un montón de cambios, ¿no? Obviamente mucho menos tránsito, una tendencia muy fuerte que se está viendo en Europa, que es la salida de gente que, facilitado también por el teletrabajo, la posibilidad de realizar actividades remotas, eh, que están pensando en mudarse de los centros o de los centros más poblados hacia localidades que están más alejadas de los centros. Obviamente, digamos, la movilidad intraciudades, ¿no? Los cambios que va a haber en el transporte público, obviamente hoy uno piensa en un colectivo y está pensando en un caldo de cultivo, en una fuente de contagio, ¿no? Por lo claro. cual uno prevé un mayor impacto del vehículo particular y de medios alternativos de transporte, entre ellos obviamente todo lo que tiene que ver con la peatonalidad, con andar en bicicleta, monopatín, etcétera, etcétera. Y desde ya, otro de los cambios más fuertes que estamos viendo
pasan por lo que hace a la gobernabilidad, a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, ¿no? Lamentablemente, con el pretexto de la enfermedad, de la crisis de la pandemia, muchos gobiernos se vieron tentados a ejercer posiciones, ¿no?, que atentan contra las Autoritarias, libertades sí. individuales, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, y hoy, a unos 55, no sé exactamente, 55, 57 días, 58 días de la cuarentena, que la cuarentena, establezcámoslo, digamos, en términos sanitarios, es una medida que por lo menos en nuestro país ha sido acertada, en la mayoría de los países ha dado resultado, pero ha permitido, por otro lado, la clausura de instituciones fundamentales del sistema republicano y representativo, ¿no? El Congreso, Yo el soy Poder de los, Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? El Poder Poder Judicial, Judicial. bueno, no, sin caer en situaciones extraordinarias, la verdad que pareciera que siguió funcionando selectivamente para algunas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. eh, al mismo tiempo, ¿no? Y a pesar de estos efectos que estamos viendo, también abren la oportunidad para mejoras en todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios y al mismo tiempo para, a diferencia de lo que comentábamos recién, de menos democracia, tener a través de herramientas de democracia directa digital mayores formas de participación. Si querés pasar a la próxima, ¿Qué tiene que decir? A ver. eh, la próxima tiene que decir, ya te digo, estábamos en la 4, Sí. tiene que decir economía circular versus economía lineal. Listo, perfecto. La pegué, le pegué. Muy bien. Previo a eso, mira, poné la 4, digamos, todas estas tendencias, ¿no?, que yo les estoy comentando, la verdad que son 100% compatibles con una economía verde, una economía sustentable, que es la economía circular, que es lo que quiero basarme hoy como modelo de desarrollo económico sustentable. Ahora sí, pasamos a la 5, que era la que tenías antes. Entonces, digamos, me parece que lo más importante ahora es presentar cuáles son las principales características que tiene la ecolar. Vale, Como lo perfecto. indica la filmina, lo que se pretende es reemplazar el modelo actual de producción y consumo, que es un modelo lineal, ¿no? Es un modelo que está basado en la extracción de materias primas, en su industrialización masiva, en un comercio, podríamos decir en cierta manera, o en un consumismo irresponsable, y en una destrucción o eliminación sin mayores controles, para pasar a otro modelo, un nuevo modelo, un modelo que es un modelo que tiene en cuenta que, digamos, que no se puede seguir con un consumo irresponsable, digamos, que apela primero a reutilizar la materia prima, ¿no?, reincorporando los Bien. residuos dentro del círculo, manteniendo el valor de los materiales, los productos y los recursos durante el mayor tiempo posible, evitando que se transformen en desechos, ¿no? Un Esto segundo obviamente a se los que van logra. entrando, creo que le digo, a los que van entrando pueden ir dejando sus preguntas para Luis, que yo las voy guardando y al final él responde, ¿sí? Luis, por favor, adelante. Sí, digamos, esta economía circular se va desarrollando, digamos, en distintos pasos que les voy a ir comentando un poquito más adelante. ¿Cuáles son los beneficios de ir? Pasamos a la próxima, a la 6, que dice beneficios. Los beneficios Beneficios. tenemos, por un lado, y esto es importante, hay distintos estudios, los países más adelantados en todo lo que tiene que ver con economía circular, aunque nos vaya a andar, el primero que incluyó el término economía circular fue China, con su ley de economía circular en 2008.
Y después, desde ya Europa, que a partir de diciembre del 2015, con su primer paquete de normativa, eh, digamos, son los sistemas que más lo impulsan, pero esto ya es algo que no tiene, digamos, más allá del apoyo con normativa o no, como estos son procesos que se están dando incluso sin participación del Estado, por lo cual es una discusión prácticamente que no tiene sentido si el Estado tiene que apoyar o no tiene que apoyar, porque esto está sucediendo en el ámbito de las principales empresas mundiales. Como les decía, entre los beneficios encontramos los beneficios climáticos, hay estudios de la Unión Europea que dicen que una transición a una economía circular puede generar una disminución de entre 3 y 6% de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que se podría lograr a partir de la mejora en la eficiencia de las empresas ahorros por un valor de 200.000 millones de euros hasta el año 2030, al mismo tiempo que se permitiría generar 300.000 nuevos empleos verdes. Esta propuesta que hace la Unión Europea en el 2015, obviamente ellos son, digamos, como mucho más serios en términos de la generación de su legislación. Su legislación impone metas, no solamente genera un marco normativo, sino que pone metas. Ellos a principios del año 2018, hacia marzo, hicieron una evaluación de esas metas, y fíjense que esta proposición, digamos, que ellos habían hecho de lograr 300.000 nuevos puestos de trabajo hacia el año 2030, para el año 2018, para marzo del 2018, a prácticamente 2 años y medio de este paquete normativo, ya habían logrado 180.000 nuevos puestos de trabajo, por lo cual, obviamente, ellos lo que hicieron fue pisar el acelerador y en marzo del 2019 lanzaron un segundo paquete normativo, obviamente con metas muchísimo más exigentes. En la próxima, por eso, digamos, me parece, insisto con la importancia de la economía circular como una herramienta para la generación de empleo, una herramienta de desarrollo económico para salir de la crisis. La próxima es la número 7, ¿no? 7, dicen nuevos empleos. Nuevos empleos. Nuevos empleos, ahí va. Digamos, hay una cantidad muy grande de sectores donde se pueden generar empleos, desde ya tiene que ver con la gestión de los residuos y del agua, en la gestión de la calidad del aire, restauración y preservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático, producción de energía a partir de fuentes renovables, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, ¿no? Tengamos en cuenta también que la economía circular no es solamente la gestión de los residuos, sino que tiene que ver con todo aquello que hace al ciclo de vida de los recursos y de los productos, por lo cual también hay que tener en cuenta la cantidad de agua que se utilice, la cantidad de energía que se utilice, las distancias desde los centros, claro, la distancia tanto desde los centros de generación como el tipo de energía que se utilice, las distancias, todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Las distancias desde los centros de producción hacia los centros de consumo, desde ya la eficiencia energética, el diseño sustentable y sostenible, el desarrollo de infraestructura verde. Salieron varias notas, de hecho hoy el BID está apostando muy fuerte por todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde, la construcción sustentable, que es uno de los segmentos que más empleo están generando. Digamos, solamente con esto hay un montón de actividades que están generando empleo verde, y desde ya la reconversión masiva del sector pyme puede multiplicar ese impacto muchísimo. En la siguiente, la 8, conceptos claves, también hay algunas pistas de cuáles son
digamos, los sectores que son importantes tener en cuenta para una economía circular, ¿no? Ya que este nuevo paradigma y que implica un cambio cultural, lo que requiere es una nueva concepción de todos los productos y servicios que se pongan en el mercado. Es un repensar desde el mismo diseño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un producto que deba ser comercializado con un envase, es importante, por ejemplo, tener en cuenta la forma del envase, el peso del envase, los materiales de qué están hechos, para facilitar desde ya su reinserción en el ciclo productivo, ¿no? Ya sea recuperando el envase para volver a utilizarlo o para utilizarlo como materia prima. Por eso acá es importante tener en cuenta el ciclo de vida, ¿no? En algunos casos, digamos, el vidrio, que es uno de los materiales que más se pueden, digamos, tanto con el aluminio, que prácticamente son reciclables al 100%, sí. al mucho tiempo. En muchos casos, el vidrio probablemente no tenga sentido transportarlo como botella, sino que es mucho más fácil transportarlo molido, ¿no? En cambio, el aluminio no es fácil volver a, digamos, preprocesarlo cerca de los centros de consumo. Desde ya, esto le decía todo lo que tiene que ver con los materiales. Hay materiales que dependiendo su ciclo de vida, dependiendo del producto, van a ser más fáciles, que puedan llegar a ser compostables, otros no, pueden ser reinsertados de otra manera, obviamente teniendo en cuenta también la eficiencia energética. Si nosotros para volver a reinsertar en la cadena un envase que requiera de mucho consumo de agua, detergentes y guía, probablemente ahí lo que tengamos que pensar es en cambiar ese envase y moverse hacia envases que tal vez son más fáciles de recuperar. Por eso es importante tener una visión holística, una visión de conjunto, que tal vez apostar por un envase que pudiera ser lavable, ¿no? Entonces, por eso en ese caso es mucho más fácil destruirlo y reincorporarlo de otra manera. Claro. Desde ya que una economía circular apunta a un modelo de consumidor responsable, ¿no? Hace muchos años que venimos viendo, en Europa Unidos, sale el último modelo de zapatilla, que la verdad que es exactamente igual al modelo de hace 3 meses, que le cambian 2 colores y automáticamente todos nos tenemos que comprar ese, digamos, ¿no? A pesar de que la zapatilla no servía. Entonces, digamos, hay que apuntar a un consumidor que tenga en cuenta cómo se elaboran esos productos. Hay encuestas que dicen que consumidores están dispuestos a pagar un poco más por productos que sean sustentables en toda su cadena de elaboración, que tengan, que recuperen sus envases. Así que esa es también una oportunidad muy, muy importante para desarrollar negocios. Todo tiene que ver Sí, el con tema ahí, el repensar, digamos. el tema ahí con quién está dispuesto a pagar es quién en países tal vez, creo, no sé acá, pero en países más desarrollados seguro, donde tienen necesidades básicas cubiertas, que no tienen que estar pensando en otras necesidades que cubrir, ¿no? O sea, entonces se puede pensar que en algo que beneficie al planeta, ¿no? Sí, es cierto lo que vos decís, que un poco el desafío es, por eso no estoy planteando la charla y la economía circular solamente como una herramienta para salvar al planeta, sino como un modelo de desarrollo económico con inclusión, Claro. ¿no? Me parece que ahí es donde está el desafío, porque si lo encaramos meramente de lo ambiental, y probablemente no, lo que se viene por delante está más que complicado. En Es caso, complicado. eh, digamos, la pandemia nos está imponiendo determinadas condiciones Claro. medioambientales que hay que sortear con el tiempo, pero también me parece importante destacar, hay un principio que es el contaminador
paga, que no está regulado a nivel nacional, ¿no? Que tiene, digamos, la responsabilidad extendida del productor y el que apunta principalmente a todo lo que tiene que ver con aquellos residuos derivados de la actividad productiva, ¿no? Que quedan y que no pueden ser recuperados. Yo hice un cálculo que, por ejemplo, para hacer una gestión, si por ejemplo nosotros tenemos a través de la Constitución, a partir de la Constitución del año 94, la propiedad de los recursos es de las provincias, ¿no? Ellos son los que tienen la posibilidad tienen la competencia de gestión. Eh, por lo cual, digamos, yo hice un cálculo de que si no fueran las provincias y que si, por ejemplo, se constituyera este fondo de la responsabilidad extendida del productor, que obviamente tiene que ser un fondo de características nacionales, ¿no? Porque sería muy difícil regular, digamos, el paso entre jurisdicciones provinciales, un fondo de responsabilidad extendida del productor que financiara todo el costo completo de una gestión integral de residuos, costo de aproximadamente 400 millones de dólares. Esto representa un impacto para tener una idea, ¿no? Si lo reducimos a botellas de Coca-Cola, ¿no? Obviamente estoy hablando de unidades del estilo botella de Coca-Cola, está hablando de un centavo de dólar por envase. Esto, digamos, elijan el valor de dólar, pero digamos, estaríamos hablando de aproximadamente $1 por envase. Obviamente que mientras más chico el envase, el impacto sería menor. Es si mayor, habláramos claro. de un neumático, obviamente podríamos hablar de otros valores, ¿no? Pero para tener una idea del volumen, y por ejemplo, teniendo en cuenta que hoy una botella de 600 centímetros cúbicos de Coca-Cola en un comercio está aproximadamente 70 pesos, desde ya que hay un punto donde esa tasa la tendría que pagar el productor o aquel que pone el envase en el mercado o el producto en el mercado. Pero va a llegar el momento, porque digamos, la verdad que no tendría sentido que esa botella de Coca-Cola costara 71 pesos, porque el costo también de cobrar esa tasa, digamos, sería más alta que el valor de la tasa en sí. Por eso lo que digo es, habría un momento donde la empresa, digamos, estaría tomando o estaría dejando de ganar determinado margen, pero en algún momento esa botella de Coca-Cola sí pasaría a 75 o a 80 pesos y se revertiría, por lo cual en algún punto, y esto está, digamos, yo por lo menos lo conversé con las cámaras que no me dijeron que no fuera así, lamentablemente en algún punto siempre termina en el consumidor, por lo cual, con lo que vos me planteabas, en algún momento el costo termina llegando al consumidor, pero por otro lado es mucho más caro tener, por ejemplo, en el país 5.000 basurales a cielo abierto, con todas las consecuencias que esto tienen en la contaminación de napas, de cursos de agua, la contaminación del aire, basurales que están prendidos fuego, vectores que transmiten enfermedades, otras enfermedades directas a través de estar manejando la basura, el impacto también en el valor de las propiedades, digamos, tanto en la propiedad que es basural como en las propiedades linderas. Obviamente todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, porque digamos, los residuos que están maltratados generan mucho más gases que aquellos que están bien tratados. Así que, por eso lo que digo, el consumidor también tiene que tener en cuenta que hay determinados costos que no se están pagando dentro de los productos tal vez, pero los estamos sufriendo por el otro lado con consecuencias en la salud y en el ambiente, ¿no? ¿No te parece también ¿no te parece también hay un tema desde el Estado que no
no hace reglamentaciones propicias para este tipo de emprendimientos, para este tipo de tratamiento de residuos, para este tipo de inversiones en producciones más verdes, justamente para la economía circular, para reciclar materiales. Por ejemplo, Apple es muy conocido, pero recicla por el 80% de cada teléfono que se le lleva y ha ahorrado fortunas, pero bueno, tienen legislaciones impositivas mucho más benéficas que las nuestras, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, claramente el Estado no ha tenido un rol central en esto. Me parece que tiene que asumir su rol como generador de normativa. Lamentablemente se copian muchas cosas de afuera, pero esto que hablo yo, digo, yo en este caso estoy hablando puntualmente de un mecanismo que es el de la responsabilidad extendida del productor, pero también esta responsabilidad extendida del productor es uno de los tantos instrumentos fiscales que puede haber para regular todo lo que tiene que ver con el ambiente. Desde ya que vayamos al ejemplo de lo que tuvo que ver con el boom de las energías alternativas, la energía eólica, la energía solar, que hubo en los últimos años en la Argentina. Eso fue posible porque se aplicaron mecanismos de fomento y que en el fondo son tasas verdes, digamos, cuando el Estado estuvo dispuesto a pagar un precio mayor que el que le dictaba el mercado, en cierta manera está generando un incentivo fiscal para desarrollar esa determinada herramienta, esa tecnología, ¿no? Así que desde ya, todo lo que tiene que ver con las tasas ambientales y con las herramientas fiscales y la generación de normativa es algo que el Estado está un poco postergado, ¿no? Fíjense que recién en diciembre se pudo sacar y muy por la presión de algunos grupos, principalmente juveniles y ambientalistas, una ley de cambio climático que, digo, más allá de lo declarativo, en el fondo tampoco tiene mucho peso de acción, ¿no? Por lo cual me parece que, por un lado, tanto el Ejecutivo tiene que asumir su rol de reglamentación, porque hay muchísimas leyes y principios ambientales que no están reglamentados, como por el otro lado el poder legislativo también tiene que generar nuevas normas. Y en eso yo vengo proponiendo la necesidad de que haya una ley de economía circular para implementar los modelos de negocios sustentables. Por otro lado, bueno, siguiendo un poco con la presentación, así le damos lugar también a las preguntas. Lo que la economía circular propone es repensar la propiedad, ¿no? Esto es muy interesante para todos los que son de la generación millennial, digamos, y más jóvenes, ¿no? Yo lamentablemente estoy ahí medio, como que me caí un poquito, estoy ahí, no soy tan joven como los millennials, pero bueno, intento pensar por ese lado. Estoy ahí, estoy apenitas. Todo lo que tiene que ver con la experimentación de la sensación más que la posesión, ¿no? Por eso, digamos, tal vez los jóvenes hoy están menos interesados de ser dueños de casas y están conformes con alquilar en algunos casos. Lo mismo pasa con la productos. Prefieren cuando los necesitan utilizarlos, utilizar medios alternativos, y por otro lado están mucho más proclives a, digamos, todo lo que tiene que ver con viajar, con vivir experiencias, con disfrutar sensaciones, ¿no? Acá hay un concepto muy interesante de un sociólogo español, Antonio Solá, que él habla que las generaciones más modernas, generación Y, X, Z, digamos, todas estas nuevas generaciones vienen con el lóbulo frontal activado, ¿no? Son generaciones que ya vienen con la econativa, con compartir ya, digamos, muy fuerte en la cabeza,
y que por eso, obviamente, todos los modelos que tengan que ver, estos modelos tipo B, digamos, más allá de la crisis circunstancial que está viviendo, el modelo Uber, en el fondo ni Airbnb no es dueño de una sola propiedad, ni Uber es dueño de un solo auto, pero son plataformas que nos permiten acceder al uso de esos bienes durante el tiempo que lo necesitemos, ¿no? Lo mismo, vamos a cosas, digamos, más terrenales, ¿no? Muchos nuevos edificios en las ciudades ya vienen con lavadoras automáticas a disposición en los lavaderos, digamos. La verdad que hoy uno puede decir, probablemente ahora en cuarentena los usemos más, pero por lo general el lavarropa uno lo puede usar 1 o 2 veces por semana. Entonces, perfectamente con lavadoras centralizadas se puede, digamos, disminuir el consumo de ese tipo de bienes. Obviamente es muy importante todo lo que tiene que ver con darle una segunda vida, digamos, todo lo que vaya en contra de la obsolescencia programada. Acá, por ejemplo, fíjense que en muchos casos, y hay una batalla muy importante en Europa contra esto, la ley de economía circular que está impulsando Francia está apuntando hacia acá. Digamos, por ejemplo, los celulares. Hoy los celulares, todo lo que tiene que ver con el hardware, aguantan muchísimo más que lo que la arquitectura del software les permite. Esto es, en cualquier momento sale la actualización 54 que lo que hace es, no está aprovechando el componente de hardware de los celulares. Entonces, por eso nos obligan, a pesar de que el celular perfectamente puede durar más tiempo, a cambiar por otro equipo. Así que, digamos, todo lo que tenga que ver con repensar los productos como para que tengan una segunda vida, acá es muy importante también, y es otra de las líneas de acción que tienen que tener una ley de economía circular, es todo lo que tiene que ver, y vuelvo al tema de los instrumentos fiscales, a la desgravación del IVA, por ejemplo, a todo lo que hace a los productos, a los repuestos, ¿no? Obviamente la desgravación del IVA también, de todo lo que hace a la reparación, ¿no? Eso haría que bajara mucho el costo. Por ejemplo, hoy es mucho más barato comprar una impresora nueva que repararla, digamos, ¿no? Entonces, si toda la cadena previa estuviera sin los cargos que corresponden actualmente, sería mucho más barato y uno, en vez de tirarla, la reutilizaría. Para no hacer demasiado más larga la charla, si querés pasamos rápido por la 9, ¿no? Que dice la economía circular. La economía circular tiene hoy más relevancia que nunca. La crisis del coronavirus no debe tapar ni el desarrollo económico ni la crisis climática preexistente. Por eso, digamos, me parece que hoy más que nunca la economía circular tiene vigencia, es un modelo que hay que implementar, que nos va a ayudar a recuperar un montón de puestos de trabajo. Y bueno, nada, termino, digamos, toda esta parte introductoria, así damos lugar a las preguntas. Y antes de terminar, en la 10, yo tengo un libro que la primera pregunta tenía que ver con eso. Economía circular, exactamente, el cambio cultural, sobre todo para los que les interesa la relación de economía circular con las políticas públicas. El libro tiene 2 secciones muy marcadas, una que habla en general de todo lo que tiene que ver con qué es la economía circular, cuáles son sus principios, y la segunda que tiene que ver cómo aplicar esta economía circular a las políticas públicas. Así que para todos aquellos que quieran tener una copia digital sin cargo del libro, cuando termina la charla me mandan un mensaje privado por acá por Instagram y yo les mando el link para que lo puedan descargar. Así que bueno, nada, abierto a las preguntas.
Bien. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con eso, dónde se conseguía tu libro, pero bueno, ya está, lo pueden conseguir gratis con un link tuyo que les vas a mandar. Nos preguntaba Sergio, ¿qué se puede hacer con los basureros a cielo abierto? Bueno, en principio lo que hay que hacer es generar alternativas, ¿no? Para los basurales a cielo abierto. ¿Qué es una alternativa? Hay que generar sitios de disposición final adecuada de los residuos. Desde ya que en una economía circular, nosotros también tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos en Argentina. Eh, digamos, no podemos ir hacia una economía circular plena, ¿no? Esto es un proceso gradual, hay que ponerse metas que sean, digamos, que sean razonables en función de nuestro Realizables. desarrollo. Eh, por eso lo que les digo es, en una primera etapa, lo que nosotros tendríamos que generar es esa obligatoriedad de que haya sitios de disposición final adecuada. Esos sitios se llaman relleno sanitario y tienen un montón de mecanismos que hace que se puedan tratar los residuos adecuadamente, ¿no? Esa sería, digamos, sin hacerlo demasiado largo, me parece que sería el primer paso, ¿no? Después se van estableciendo, obviamente que nosotros tenemos que apuntar a llegar hacia el año 2050 a que sean muy poquitos esos sitios de disposición final. ¿Por qué? Porque apuntamos hacia no generar residuos en una economía circular. Por eso, digamos que estos sitios de disposición final segura son un camino intermedio hacia llegar a una economía circular plena. Bien, buenísimo. Nos preguntaban, Manos Verdes, una organización, una ONG debe ser. ¿Qué porcentaje de materiales se podrían reciclar con una ley de envases? ¿Vos tenés medido, más o menos? A Ya que ver, estoy hablando de envases. eh, esto me parece piola, tomo de la pregunta. Digamos, en principio, algo que no aclaré al comenzar la charla, digamos, hoy es el Día Mundial del Reciclaje. Eh, Cierto. digamos, una economía, el reciclaje por sí solo no es la economía circular. Ok. Es uno de los pasos en la gestión de la economía circular. Para que haya reciclaje, y el reciclaje lo hace la industria, digamos, tanto los ciudadanos, el consumidor, los usuarios, lo que hacemos es separar en origen. El sector comercial también separa en origen. Digamos, el reciclaje es una actividad que se hace en la industria. Bien. Entonces, me parece importante tenerlo en cuenta esto, como que se llega al reciclaje una vez que se pasó por una prevención, digamos, como dice el dicho, el mejor residuo es aquel que no se genera, digamos, es aquel que... Y por otro lado, también hay otra frase que dice que el residuo es un error de diseño, digamos. Eso son como las visiones que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, a través de residuos, por lo cual el reciclaje viene a estar luego de la prevención de los residuos, la separación en origen, el transporte de estos reparados en origen, eventualmente para determinados desechos, por ejemplo, el compostaje, y luego sí, para todos aquellos residuos que no puedan tener, por ejemplo, una segunda vida, un reuso, una reutilización, sí está el reciclaje. ¿Qué porcentaje? Digamos, hoy podríamos pensar que, digamos, de lo que está en el mercado, aproximadamente teniendo en cuenta los residuos secos, los envases, tendríamos que pensar entre un 15 y un 20% que podría ser recuperados. Está en tasas de entre un 3 y un 4%. Claro. Tengamos en Buena. cuenta también que, como lo da en alguna parte de la charla, los procesos de economía circular no solamente se dan entre consumidores finales, sino que se dan en la industria.
por lo general, las industrias generan cantidad y calidad de desechos que son lo que permiten que sean recuperables muchos residuos. La verdad que a nivel domiciliario hay muchos, digo, un sobrecito de azúcar, sí, puede llegar a ser recuperable si vos tenés un camión, pero individualmente la verdad que no hay forma de recuperarlo, por lo cual Claro. tal vez una confitería que produce, no sé, 2.000 saquitos de té o de café o de azúcar, si lo separa adecuadamente, lo podría recuperar, pero un domiciliario no, por lo cual la industria está aplicando muchos procesos de economía circular. Y es a partir de ahí donde están saliendo las primitivas. Por eso, digamos, yo creo que hoy hay un 20% de residuos que podrían ser reciclables, hay un 50% que podrían ser compostables y hay una fracción de entre un 20-25% seca que podría generar energía a partir de la elaboración de combustibles alternativos, digamos, combustible derivado de residuos que también necesita alguna alternativa normativa para poder ser aplicado en Argentina. Digamos, a mí me ha pasado visitar un montón de plantas con una eficiencia de aproximadamente el 6%, que podían separar, digamos, en este caso vi por ahí que hay alguien que me preguntaba ejemplos de economía circular en la Sí, Argentina. la que La venía, punta que verdad venía era que esa. si tienen que ver con el sector público, los ejemplos tal vez, hay un ejemplo bastante interesante de economía circular en la provincia de San Juan, y me venía a la mente esto que yo veía en la planta, ¿no? Ellos aproximadamente recuperaban entre el 6 y el 8% de materiales para el reciclado, había aproximadamente un 50% que ellos para el compostaje, y había una fracción de residuos que eran esencialmente secos, ¿no? Pero veo que eran cosas que no podían ser compostables, desde ya que también hay una fracción que tiene que ser tratada por otra línea, que es la que tiene que ver con los residuos de demolición y construcción. Pero digo, había que eran determinados productos que son compostables, pero que al estar mezclados en la basura venían sucios, que Claro. era una fracción, por ejemplo, el clima seco que tenía San Juan, que perfectamente podrían ser destinados a la elaboración de estos combustibles alternativos, y que al mismo tiempo, por ejemplo, muy cerquita de ahí, la industria cementicia tiene hornos para los cuales eso era prácticamente como dulce de leche. Entonces lo que digo es, Claro. hay que trabajar. Otro de los ejemplos, la provincia de Jujuy, donde me tocó empujar muy fuerte la economía circular a partir de la generación de estos sitios alternativos de disposición final, y a través de jornadas nosotros lo que propusimos es el encuentro entre el gobierno, entre los sectores gubernamentales y la industria, ¿no? En este caso la industria cementicia, que a partir de la recuperación, por ejemplo, de los neumáticos, les permite tener un combustible de altísimo poder calorífico, y que lamentablemente terminaba yendo a los basureros a cielo abierto y después a los rellenos sanitarios, que, digamos, obviamente es un residuo que no debería llegar ahí, ¿no? Por el Claro. peso y por el tamaño que tienen, y porque obviamente se les puede encontrar la vuelta, no deberían ir. Obviamente también hay alternativas municipales interesantes. Me parece que Rafaela es un ejemplo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay municipios más chiquitos también, como Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos, y después, digamos, hay muchos municipios que hacen cosas, tal vez no en toda la cadena, porque el tema también de la disposición final de los residuos requiere de tasas, porque bueno, obviamente, mientras más procesos se aplican a la gestión de los residuos, al no haber fondos nacionales que los ayuden a financiar un tratamiento adecuado, no todos lo pueden hacer,
que están impulsando distintas etapas de la gestión de residuos de manera muy adecuada. Así que bueno, hay ejemplos, siempre hay... Sí, recordemos que esto beneficia, o sea, es una reducción de costos para las empresas también. O sea, para la empresa que genera el residuo, que puede tener un ahorro en costos. Para el ejemplo que dabas, otra empresa necesitaba esos residuos como combustible, que también obviamente deben ser mucho más baratos que otro combustible fósil que utilicen. O sea, es un beneficio para ambos y obviamente para el planeta que produce menos contaminación, ¿no? Volviendo al ejemplo de Rafaela, es muy interesante, digamos, lo que sucede en el relleno sanitario, ¿no? Ellos han creado, y este también es otra de las patas importantes, ¿no? El tema de tener un nodo de la industria recicladora, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en un país tan extenso como Argentina son las distancias. Entonces, Claro. lo que digo es, una botella, por decir un material, pero lo que digo es, una botella de plástico no vale prácticamente nada en Jujuy o en Salta, cuando el principal nodo de la industria recicladora del plástico está concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Hacer 1.300 kilómetros se come todo el valor de los materiales. Todo. Entonces Bueno, lo que quería decir es, en el caso de Rafaela, lo que tienen es un polo de la industria ahí, donde generan biogás y van tratando los distintos materiales y generan volumen. bueno, Luis, esto se va a cortar en 2 minutos, creo. Súper interesante tu charla, la verdad, un lujo escucharte. Todos los que quieran el libro de Luis se comunican con él por privado ahora, por Instagram, por mensajito. Les recuerdo el Frente Animalista Verde, pueden entrar a nuestra web, frenteanimalista.org.ar. Ahí van a ver todas nuestras propuestas, nuestro proyecto de ley. Pueden acompañarnos con su firma, súper agradecidos. Y bueno, mil gracias por participar en esto. Invitado de lujo, Luis, contándonos de economía circular. Y bueno, hay que leer tu libro, yo te voy a pedir, ¿eh? Así que nada, mil gracias.